Un emperador romano ordenó la masacre de 15.000 civiles en un hipódromo durante 3 días seguidos. Y lo que ocurrió después cambió para siempre la relación entre el poder político y la Iglesia. El siglo IV después de Cristo fue una época de transformaciones brutales para el Imperio Romano. Las ciudades bullían de actividad. Los mercados se llenaban de voces en 1000 idiomas diferentes, y las familias vivían sus rutinas diarias sin sospechar que la historia estaba a punto de escribir una de sus páginas más sangrientas. En este contexto, una ciudad del norte de Grecia se convertiría en el escenario de uno de los episodios más escalofriantes que jamás haya presenciado la humanidad. Tesalónica era mucho más que una simple ciudad provincial. Sus calles empedradas habían visto pasar legiones victoriosas, comerciantes prósperos y ciudadanos orgullosos de formar parte del gran imperio. Era un lugar donde las culturas se mezclaban, donde los niños jugaban en las plazas mientras sus padres discutían de política y comercio. Nadie podría haber adivinado que esas mismas piedras pronto se teñirían de rojo. La tensión había comenzado a crecer semanas antes del desastre. Los ciudadanos de Tesalónica tenían una pasión particular: las carreras de carros. El hipódromo se llenaba cada vez que había competiciones, y las emociones se desbordaban entre gritos de júbilo y apuestas frenéticas. Pero esta vez, algo había salido terriblemente mal. Un auriga muy popular había sido arrestado. Las fuentes históricas sugieren que pudo haber cometido algún delito grave, posiblemente relacionado con comportamientos inaceptables según las leyes romanas de la época. Sin embargo, para la población local, este hombre era un héroe, alguien que les había dado momentos de gloria y emoción. La noticia de su detención corrió como la pólvora por las calles. Lo que comenzó como murmullos de descontento pronto se transformó en algo mucho más peligroso. Los ciudadanos empezaron a reunirse, primero en pequeños grupos, luego en multitudes cada vez más grandes. Las voces se alzaban exigiendo la liberación de su ídolo deportivo. La situación se volvía cada hora más tensa, como una olla a presión a punto de explotar. En medio de este caos, un personaje clave de nuestra historia hacía su entrada: Buterico, un general romano de alto rango destinado a mantener el orden en la región. Este hombre representaba todo el poder y la autoridad del imperio, pero también se convertiría en la chispa que encendería el infierno. Cuando Buterico se negó rotundamente a liberar al auriga, la multitud perdió completamente el control. La revuelta estalló con una violencia inesperada. Los ciudadanos, cegados por la ira y la frustración, se lanzaron contra todo lo que representara la autoridad romana. En medio del tumulto, algo impensable ocurrió. El general Buterico perdió la vida a manos de los revoltosos. La noticia llegó al emperador Teodosio I como un rayo en cielo despejado. Este hombre, que había llegado al poder con promesas de estabilidad y orden, se enfrentaba ahora a una situación que desafiaría su autoridad ante todo el imperio. Teodosio no era conocido precisamente por su templanza. Las crónicas de la época lo describen como un hombre de carácter fuerte, capaz de decisiones drásticas cuando se sentía amenazado. La respuesta del emperador fue tan rápida como terrible. En lugar de buscar una solución diplomática o arrestar únicamente a los culpables directos, Teodosio tomó una decisión que resonaría a través de los siglos. Ordenó una venganza que sobrepasaría cualquier límite de proporcionalidad o justicia. Las tropas imperiales recibieron órdenes precisas y escalofriantes. Debían dirigirse a Tesalónica y ejecutar una represalia que sirviera de ejemplo para todo el imperio. Pero lo que estaba por venir no sería una operación militar contra combatientes enemigos. Sería algo mucho más siniestro. Los soldados llegaron a la ciudad con una calma engañosa. No irrumpieron gritando ni atacando de inmediato. En su lugar, anunciaron que el emperador, en su magnanimidad, había decidido ofrecer entretenimiento gratuito al pueblo. Habría juegos en el hipódromo, competiciones especiales como gesto de reconciliación tras los disturbios recientes. La población, aliviada por lo que parecía un gesto de perdón imperial, comenzó a acudir al hipódromo. Familias enteras
se dirigían al lugar que había sido el epicentro de la revuelta, pero que ahora prometía diversión y normalidad. Padres llevaban a sus hijos de la mano, madres cargaban a los más pequeños, y los jóvenes corrían emocionados hacia las gradas. El hipódromo se llenó gradualmente. Miles de personas ocuparon sus asientos, charlando animadamente y esperando el inicio de los espectáculos prometidos. El ambiente era festivo, casi como si los eventos anteriores hubieran quedado en el olvido. Era una escena típica de la vida romana, ciudadanos disfrutando de su tiempo libre, ajenos al horror que se avecinaba. Entonces, cuando el recinto estuvo completamente lleno, ocurrió lo impensable. Las puertas del hipódromo se cerraron de golpe. El ruido metálico de los cerrojos resonó como un trueno siniestro. Los espectadores, al principio confundidos, comenzaron a sentir los primeros indicios de que algo andaba terriblemente mal. Los soldados aparecieron desde todos los accesos. No venían como guardias de seguridad o como parte del espectáculo. Venían armados, con las espadas desenvainadas y los rostros endurecidos por órdenes que ningún ser humano debería recibir jamás. En ese momento, los gritos de diversión se transformaron en alaridos de terror puro. Lo que siguió fueron 3 días que desafían cualquier descripción. Durante 72 horas consecutivas, las tropas imperiales ejecutaron una de las masacres más sistemáticas y despiadadas de la historia antigua. No distinguieron entre culpables e inocentes, entre hombres y mujeres, entre adultos y niños. Su misión era clara: eliminar a todo aquel que se encontrara dentro de aquellos muros. Las fuentes históricas, aunque a veces difieren en los detalles, coinciden en la magnitud del horror. Hablan de entre 7.000 y 15.000 víctimas. Para ponerlo en perspectiva, era como si desapareciera la población entera de una ciudad pequeña en cuestión de días. Cada número representaba una vida truncada, una familia destruida, un futuro que jamás se cumpliría. Los relatos más estremecedores provienen de aquellos pocos que lograron escapar o sobrevivir escondidos entre los muertos. Describían escenas que parecían sacadas de las peores pesadillas. Soldados que seguían órdenes sin mostrar emoción alguna. Familias que intentaban protegerse mutuamente en vano, y un suelo que gradualmente se transformaba en un mar carmesí. Pero incluso en medio de tanta oscuridad, surgieron destellos de humanidad que nos recuerdan el poder del amor y la solidaridad. Hubo padres que usaron sus cuerpos para proteger a sus hijos hasta el último aliento. Madres que cantaron canciones de cuna mientras abrazaban a sus bebés, y desconocidos que se consolaron mutuamente en sus últimos momentos. Estos actos de amor puro en medio del horror más absoluto nos enseñan que, incluso cuando todo parece perdido, el espíritu humano puede brillar con una luz que ninguna oscuridad puede apagar. Cuando las puertas del hipódromo finalmente se abrieron al 4.º día, lo que encontraron fue una visión del infierno en la tierra. El lugar que había sido símbolo de alegría y entretenimiento se había convertido en una tumba masiva. El silencio era ensordecedor, roto únicamente por el zumbido de las moscas y el goteo de la sangre entre las piedras. La noticia de la masacre se extendió por todo el imperio con una velocidad que sorprendió incluso a Teodosio. Las reacciones fueron inmediatas e intensas, pero hubo una voz que se alzó por encima de todas las demás. Una voz que cambiaría para siempre la relación entre el poder político y la autoridad moral. San Ambrosio, obispo de Milán, era conocido por su integridad y su valor para enfrentarse incluso a los más poderosos cuando la justicia estaba en juego. Al enterarse de lo ocurrido en Tesalónica, tomó una decisión que resonaría a través de los siglos. Prohibió al emperador la entrada a la iglesia hasta que hiciera penitencia pública por sus crímenes. Este momento marcó un antes y un después en la historia occidental. Por primera vez, un líder religioso desafiaba abiertamente a un emperador romano, estableciendo que hay principios morales que están por encima del poder político. Era el nacimiento de una idea revolucionaria, que todos, sin importar su posición, deben responder por sus actos ante una autoridad moral superior. Teodosio, que había demostrado ser capaz de las decisiones más brutales,
se vio forzado a elegir entre su orgullo y su alma. La presión no venía solo de Ambrosio, sino de todo un imperio que había quedado conmocionado por la magnitud de la atrocidad cometida. Después de meses de resistencia, el emperador finalmente cedió. La penitencia pública de Teodosio se convirtió en uno de los espectáculos más extraordinarios de la historia antigua. El hombre más poderoso del mundo conocido se despojó de sus ropajes imperiales, se cubrió de ceniza y se postró ante las puertas de la iglesia pidiendo perdón por sus crímenes. Durante 8 meses completos, cada domingo, el emperador aparecía como un penitente más, recordando a todos que el poder sin conciencia moral conduce inevitablemente a la destrucción. Esta historia, por terrible que sea, nos ofrece lecciones profundas sobre la naturaleza humana y el poder de la redención. Nos muestra que incluso en los momentos más oscuros de la historia, siempre hay quienes se levantan para defender la justicia y la dignidad humana. Nos recuerda que el verdadero poder no reside en la capacidad de destruir, sino en la fuerza para reconocer nuestros errores, pedir perdón y trabajar para reparar el daño causado. Cada vez que enfrentamos decisiones difíciles en nuestras propias vidas, podemos recordar tanto el horror de Tesalónica como el valor de San Ambrosio. Tenemos el poder de elegir ser constructores en lugar de destructores, de extender la mano en lugar de cerrar el puño, de buscar la reconciliación en lugar de la venganza. La historia nos ha dejado tanto ejemplos terribles como modelos inspiradores, y depende de nosotros decidir cuáles seguir. Los acontecimientos de Tesalónica también nos enseñan sobre la importancia de mantener vivos los principios morales, incluso cuando enfrentamos presiones extremas. San Ambrosio podría haber permanecido callado. Podría haber justificado su silencio por la diferencia de poder entre él y el emperador. Sin embargo, eligió alzar la voz porque entendía que algunas cosas son más importantes que la comodidad personal o incluso la seguridad. En los meses que siguieron a esta humillación pública, algo extraordinario comenzó a gestarse en el corazón del propio Teodosio. Los testigos de la época relataron un cambio profundo en el emperador que iba mucho más allá de la mera actuación política. Durante aquellas largas jornadas de penitencia, mientras permanecía de rodillas sobre las frías piedras de la iglesia milanesa, el hombre que una vez había ordenado la muerte de miles parecía estar experimentando una transformación genuina. Las crónicas nos cuentan que Teodosio comenzó a mostrar una preocupación inédita por el bienestar de sus súbditos. Empezó a tomar decisiones que favorecían a los más desfavorecidos del imperio. Estableció nuevas leyes que protegían a los esclavos de los abusos más extremos y creó instituciones que se ocupaban de los huérfanos y las viudas. Era como si la enormidad de su crimen en Tesalónica hubiera despertado en él una conciencia que antes permanecía dormida. Pero la verdadera revolución no se limitaba únicamente a la persona del emperador. Los acontecimientos de Tesalónica y la posterior confrontación entre Ambrosio y Teodosio habían sembrado una semilla que crecería hasta convertirse en uno de los pilares fundamentales de la civilización occidental. Por primera vez en la historia, se establecía claramente que existía una autoridad moral capaz de juzgar incluso a los más poderosos. Esta idea, que hoy nos puede parecer evidente, era absolutamente revolucionaria en el mundo antiguo. Los emperadores romanos se consideraban dioses vivientes, seres por encima de cualquier juicio terrenal. Que un simple obispo pudiera desafiar esta autoridad divina y salir victorioso representaba un cambio de paradigma que alteraría para siempre el equilibrio de poder en Occidente. San Ambrosio, por su parte, no se contentó con su victoria moral sobre el emperador. Comprendía que había abierto una puerta que no debía cerrarse jamás. Comenzó a escribir extensamente sobre los límites del poder político y la necesidad de que los gobernantes se sometieran a principios éticos universales. Sus escritos se convertirían en la base teórica de lo que siglos después conoceríamos como el derecho natural y los límites morales del Estado. La influencia de estos eventos se extendió mucho más allá de las fronteras del Imperio Romano.
Las comunidades cristianas de todo el mundo conocido recibieron la noticia del enfrentamiento entre Ambrosio y Teodosio como una confirmación de que su fe tenía el poder de transformar incluso a los tiranos más brutales. Esta convicción fortalecería enormemente el cristianismo primitivo y contribuiría a su expansión por todo el continente europeo. Resulta fascinante observar cómo los habitantes de Tesalónica, aquellos que sobrevivieron a la tragedia, respondieron a los cambios que se estaban produciendo. Algunos testimonios sugieren que muchos de ellos encontraron en el cristianismo un refugio espiritual que les permitía procesar el trauma vivido. La ciudad, que había sido escenario del horror más absoluto, comenzó a convertirse en un centro de peregrinación cristiana donde la gente acudía a reflexionar sobre el perdón y la redención. Los arqueólogos modernos han encontrado evidencias intrigantes de este período de transformación. En las excavaciones realizadas en la antigua Tesalónica han aparecido inscripciones que datan de los años posteriores a la masacre, muchas de ellas con mensajes de esperanza y reconciliación. Una de las más conmovedoras, grabada en griego antiguo, dice algo así como: «Donde una vez fluyó la sangre, ahora florece la esperanza». Estos hallazgos nos muestran cómo una comunidad devastada encontró la fuerza para reconstruirse sobre bases completamente nuevas. La relación entre Teodosio y Ambrosio, después de la penitencia, se convirtió en algo único en la historia. Lejos de guardar rencor por la humillación sufrida, el emperador desarrolló una profunda admiración por el obispo que había tenido el valor de enfrentársele. Se dice que Teodosio solía consultar con Ambrosio las decisiones más importantes del imperio, no por obligación política, sino por un genuino respeto hacia su juicio moral. Esta colaboración entre poder temporal y autoridad espiritual estableció un precedente que influiría durante más de 1000 años en la configuración política europea. El concepto medieval de que los reyes gobernaban por derecho divino, pero debían rendir cuentas ante Dios y sus representantes en la tierra, tiene sus raíces directas en el enfrentamiento entre estos dos hombres extraordinarios del siglo IV. Pero la historia no terminó con la reconciliación entre el emperador y el obispo. Las consecuencias de los eventos de Tesalónica continuaron desplegándose durante décadas. Una de las más sorprendentes fue el surgimiento de toda una corriente de pensamiento cristiano dedicada a reflexionar sobre la naturaleza del poder y sus límites morales. Pensadores como San Juan Crisóstomo y San Jerónimo desarrollaron extensas obras teológicas que exploraban cómo debían comportarse los gobernantes cristianos y qué obligaciones tenían hacia sus súbditos. Los efectos se sintieron incluso en el ámbito militar romano. Los generales que habían ejecutado las órdenes en Tesalónica se encontraron con que su prestigio había quedado permanentemente manchado. Algunos de ellos, según las crónicas, experimentaron crisis de conciencia tan profundas que abandonaron la carrera militar para dedicarse a la vida religiosa. Esta transformación personal de algunos de los ejecutores de la masacre añade una dimensión humana conmovedora a toda la historia. La memoria de Tesalónica también influyó en el desarrollo del arte cristiano primitivo. Las primeras representaciones del juicio final, que comenzaron a aparecer en las iglesias del siglo V, muestran claras influencias de los eventos ocurridos en el hipódromo. Los artistas cristianos utilizaban estas imágenes para recordar a los fieles que ningún poder terrenal estaba exento del juicio divino. Una lección directamente inspirada en la confrontación entre Ambrosio y Teodosio. En el ámbito jurídico, los acontecimientos marcaron el inicio de lo que podríamos llamar la primera reflexión sistemática sobre los crímenes contra la humanidad. Aunque este concepto no se formalizaría hasta el siglo XX, los escritos de los padres de la Iglesia posteriores a Tesalónica contienen las primeras articulaciones de la idea de que existen actos tan atroces que trascienden las jurisdicciones locales y se convierten en crímenes contra toda la humanidad. La transformación de Teodosio se convirtió en un modelo de redención que inspiró a innumerables gobernantes posteriores. Durante la Edad Media, cuando un rey o señor feudal cometía actos especialmente crueles, no era raro que los cronistas invocaran el ejemplo de Teodosio como prueba de que incluso los tiranos más despiadados
podían encontrar el camino de vuelta hacia la humanidad. Esta creencia en la posibilidad de redención, incluso para los peores criminales, se convirtió en uno de los pilares del pensamiento cristiano occidental. Los eventos de Tesalónica nos recuerdan que los momentos más oscuros de la historia a menudo contienen las semillas de transformaciones extraordinarias. La brutal masacre ordenada por Teodosio podría haber quedado como una simple nota al pie en los anales del terror imperial romano. Sin embargo, el valor de un hombre, San Ambrosio, para alzar la voz contra la injusticia, convirtió esa tragedia en el catalizador de cambios que resonarían durante milenios. Esta lección tiene una relevancia profunda para nuestro tiempo. Cada día nos enfrentamos a situaciones donde podemos elegir entre el silencio cómplice y la voz valiente que defiende lo correcto. La historia de Ambrosio nos demuestra que una sola persona, armada únicamente con principios morales sólidos y el coraje para defenderlos, puede enfrentarse a cualquier tirano y cambiar el curso de la historia. En nuestras vidas cotidianas, podemos encontrar inspiración en esta historia para tomar mejores decisiones, para valorar cada momento con nuestros seres queridos y para recordar que siempre tenemos la oportunidad de elegir el bien sobre el mal, la compasión sobre la venganza, la construcción sobre la destrucción. Los miles de víctimas inocentes de Tesalónica no murieron en vano si su memoria nos inspira a crear un mundo más justo y compasivo. Lo que sucedió después de aquella penitencia pública cambió la historia de maneras que ni siquiera Ambrosio había imaginado. Las ondas del enfrentamiento entre el obispo y el emperador se extendieron como círculos en un estanque, alcanzando rincones del imperio que parecían imposibles. Una de las consecuencias más extraordinarias fue la aparición de lo que los historiadores modernos llaman las Cartas de Tesalónica. Durante décadas después de la masacre, llegaron a las iglesias de todo el imperio testimonios escritos por soldados que habían participado en aquellos terribles 3 días. Estas cartas, algunas dictadas a escribas, porque los soldados no sabían leer ni escribir, contenían confesiones desgarradoras de hombres que no podían vivir con el peso de lo que habían hecho. Un documento particularmente conmovedor, conservado en los archivos vaticanos, relata la historia de un centurión llamado Marcus Flavius. Según su testimonio, durante la segunda jornada de la masacre, se encontró frente a una niña de apenas 8 años que le recordó a su propia hija. El soldado escribió que en ese momento algo se rompió dentro de él, y que desde entonces no podía dormir sin ver el rostro de aquella pequeña. Marcus terminó donando todas sus posesiones a los supervivientes de Tesalónica y se retiró a un monasterio en las montañas de Egipto. Estas confesiones crearon un fenómeno completamente nuevo en el mundo romano: la idea de que los soldados podían negarse a obedecer órdenes que consideraran inmorales. Hasta ese momento, la obediencia militar era absoluta e incuestionable. Pero las cartas de Tesalónica sembraron la semilla de lo que siglos después se conocería como objeción de conciencia. El impacto se extendió incluso a las escuelas filosóficas de Atenas y Alejandría. Los académicos comenzaron a debatir intensamente sobre los límites éticos del poder. Una escuela de pensamiento completamente nueva, que fusionaba la filosofía griega clásica con los principios cristianos, empezó a florecer en estas ciudades. Sus principales exponentes desarrollaron tratados sobre lo que llamaban la responsabilidad universal. La idea de que todos los seres humanos, independientemente de su posición social, compartían ciertas obligaciones morales fundamentales. Pero quizás uno de los desarrollos más fascinantes fue lo que ocurrió en las propias legiones romanas. Los oficiales comenzaron a incluir en el entrenamiento militar lo que llamaban lecciones de Tesalónica. Estas sesiones no eran exactamente lo que podríamos esperar. En lugar de ser advertencias sobre la desobediencia, se convirtieron en reflexiones sobre el honor militar y la diferencia entre valentía y brutalidad. Un manual de entrenamiento militar de la época, descubierto en excavaciones en Germania, incluye esta frase sorprendente: un verdadero soldado romano protege a los inocentes, no los destruye. La fuerza sin honor es la marca del bárbaro,
no del ciudadano del imperio. Esta transformación en la mentalidad militar romana fue tan profunda que algunos historiadores la consideran una de las razones por las que el imperio logró mantener cierta estabilidad durante los turbulentos siglos siguientes. En Tesalónica misma, la reconstrucción de la ciudad tomó una forma única. Los supervivientes decidieron no demoler el hipódromo, sino transformarlo en algo completamente diferente. Construyeron sobre sus ruinas lo que llamaron el Jardín de la Memoria, un espacio donde plantaron un árbol por cada una de las víctimas. Con el tiempo, este jardín se convirtió en un lugar de peregrinación, pero no solo para cristianos. Personas de todas las religiones y filosofías acudían allí para reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la compasión. Los árboles del jardín tenían una particularidad especial. En lugar de ser todos de la misma especie, los habitantes de Tesalónica eligieron variedades que florecían en diferentes estaciones del año. De esta manera, aseguraron que en cualquier momento del año que alguien visitara el lugar, encontraría flores brotando de la tierra que una vez había estado empapada de sangre. Los visitantes solían comentar que era imposible contemplar aquella explosión de vida y color sin sentir una profunda renovación espiritual. La influencia de Ambrosio continuó creciendo de maneras inesperadas. Su confrontación con Teodosio inspiró a otros líderes religiosos a alzar la voz contra las injusticias de su tiempo. En Egipto, el obispo Teófilo de Alejandría comenzó a denunciar públicamente la esclavitud infantil. En las Galias, San Martín de Tours se enfrentó a los señores locales que abusaban de los campesinos. En cada caso, estos líderes invocaban el precedente establecido por Ambrosio, que la autoridad moral tenía no solo el derecho, sino la obligación de desafiar al poder político cuando éste cruzaba ciertas líneas rojas. Esta red de resistencia moral comenzó a crear lo que algunos estudiosos llaman la primera conciencia internacional de la historia. Las iglesias de diferentes regiones empezaron a comunicarse entre sí, compartiendo información sobre abusos de poder y coordinando respuestas. Era primitivo comparado con las organizaciones de derechos humanos modernas, pero cumplía una función similar: crear una presión moral transnacional contra los tiranos locales. Uno de los casos más documentados ocurrió en Hispania, donde un gobernador provincial había ordenado la ejecución masiva de prisioneros bárbaros. Las iglesias locales, inspiradas por el ejemplo de Ambrosio, organizaron lo que podríamos llamar el primer boicot económico de la historia cristiana. Los comerciantes cristianos se negaron a hacer negocios con cualquiera que colaborara con el gobernador. Los artesanos rechazaron trabajar en proyectos gubernamentales y los agricultores dejaron de vender grano a las fuerzas militares. La presión económica fue tan intensa que el gobernador no tuvo más remedio que dimitir. En el ámbito familiar, los eventos de Tesalónica produjeron cambios sorprendentes en la educación de los niños. Los padres cristianos comenzaron a incluir en la educación de sus hijos historias sobre héroes morales, no solo militares. Ambrosio se convirtió en una figura legendaria, y los niños crecían escuchando relatos sobre el obispo valiente que se atrevió a desafiar al emperador más poderoso del mundo. Esta generación creció con una comprensión muy diferente del poder y la autoridad, una generación que valoraba el coraje moral tanto como la fuerza física. Los efectos se sintieron incluso en la arquitectura. Las iglesias construidas después de los eventos de Tesalónica comenzaron a incluir elementos completamente nuevos. Una innovación particularmente interesante fue la creación de espacios llamados atrios de reconciliación, áreas especiales donde cualquier persona, sin importar su rango social, podía venir a pedir perdón públicamente por sus errores. Estos espacios se convirtieron en centros comunitarios donde se resolvían disputas y se buscaba la sanación de heridas sociales. La transformación personal de Teodosio continuó siendo objeto de fascinación para sus contemporáneos. Las fuentes nos cuentan que el emperador desarrolló una costumbre peculiar. Cada noche, antes de dormir, pasaba una hora en oración privada pidiendo específicamente por el alma de cada una de las víctimas de Tesalónica.
Sus asistentes personales reportaron que solía llorar durante estas sesiones nocturnas y que a menudo lo encontraban por las mañanas con los ojos hinchados por el llanto. Esta práctica personal del emperador tuvo un efecto dominó en la corte imperial. Otros funcionarios comenzaron a adoptar rituales similares de reflexión moral. Se volvió común que los altos oficiales dedicaran tiempo cada día a examinar sus decisiones desde un punto de vista ético. Algunos críticos de la época lo consideraban una pérdida de tiempo o una debilidad, pero los defensores argumentaban que había mejorado la calidad de la administración imperial. Las mujeres de la corte jugaron un papel particularmente importante en esta transformación. La emperatriz Flaxilla, esposa de Teodosio, se convirtió en una defensora apasionada de lo que ella llamaba gobierno compasivo. Estableció un consejo informal de mujeres nobles que revisaba las políticas imperiales desde la perspectiva de su impacto en las familias y los niños. Aunque este consejo no tenía poder oficial, su influencia era considerable, y muchas decisiones políticas fueron modificadas basándose en sus recomendaciones. Una de las iniciativas más innovadoras de este periodo fue la creación de lo que se conocía como tribunales de la conciencia. Estos no eran cortes legales en el sentido tradicional, sino espacios donde las comunidades podían reunirse para discutir dilemas éticos complejos. Un caso típico podría ser: un comerciante descubre que su socio ha estado engañando a los clientes, pero denunciarlo arruinaría a la familia del socio. Los tribunales de la conciencia ayudaban a encontrar soluciones que balancearan la justicia con la compasión. La influencia internacional de estos desarrollos fue notable. Embajadores de reinos lejanos comenzaron a visitar el Imperio Romano específicamente para estudiar estos nuevos enfoques de gobierno. El reino de Aksum, en lo que hoy es Etiopía, adoptó versiones modificadas de los tribunales de la conciencia. Los reinos germánicos del norte incorporaron elementos de la responsabilidad universal en sus códigos legales tradicionales. Incluso los enemigos tradicionales de Roma se vieron afectados. Los líderes persas, que habían sido testigos de la transformación de Teodosio, comenzaron a cuestionar algunos de sus propios métodos de gobierno. Un texto persa de la época, traducido recientemente, contiene esta reflexión notable. Si incluso el gran emperador de Roma puede reconocer sus errores y cambiar, ¿acaso no deberíamos nosotros examinar también nuestros caminos? La figura de Ambrosio adquirió dimensiones casi míticas. Se le atribuían milagros, no del tipo sobrenatural tradicional, sino milagros morales. La capacidad de transformar corazones endurecidos, de inspirar compasión en los crueles, de encontrar esperanza en las situaciones más desesperadas. Las historias sobre él se extendieron por las rutas comerciales, llevadas por mercaderes y viajeros, hasta llegar a lugares tan remotos como Britania e India. Una de estas historias, que puede ser leyenda pero que ilustra su impacto cultural, cuenta que un jefe bárbaro al norte del Danubio había capturado a un grupo de misioneros cristianos. Planeaba ejecutarlos, pero uno de los prisioneros le contó la historia de Ambrosio y Teodosio. El jefe, impresionado por el relato de cómo un simple obispo había logrado que el emperador más poderoso del mundo pidiera perdón, liberó no solo a los misioneros, sino también a todos sus otros prisioneros, diciendo: si un dios puede inspirar tal valor en un hombre y tal humildad en un emperador, quizás debería conocer más de este dios. Los cambios también se reflejaron en la literatura y el arte de la época. Los poetas comenzaron a crear un nuevo género literario: los cantos de redención, poemas épicos que narraban historias de transformación moral. El más famoso de estos, titulado La lágrima del César, contaba la historia de Teodosio con tal belleza y poder emocional que se recitaba en banquetes y celebraciones por todo el imperio. Los escultores desarrollaron un estilo completamente nuevo, caracterizado por expresiones faciales que mostraban vulnerabilidad y arrepentimiento, muy diferente del heroísmo idealizado del arte romano tradicional. Una estatua de Teodosio de esta época, descubierta en excavaciones recientes, lo muestra no con la típica expresión de poder imperial, sino con lágrimas talladas en el rostro y las manos extendidas en gesto de súplica. La música también se transformó.
los compositores cristianos comenzaron a crear lo que llamaban sinfonías de penitencia, piezas musicales complejas que narraban el viaje emocional desde el orgullo hasta la humildad. Estas composiciones se convirtieron en elementos centrales de las ceremonias religiosas e influyeron en el desarrollo de lo que siglos después conoceríamos como música sacra occidental. En el ámbito económico, los eventos de Tesalónica inspiraron las primeras reflexiones sistemáticas sobre lo que hoy llamaríamos comercio ético. Los mercaderes cristianos comenzaron a formar guildas que se comprometían a seguir principios morales en sus negocios. Estas guildas establecían precios justos, garantizaban la calidad de sus productos y destinaban parte de sus ganancias a ayudar a los pobres y viudas de sus comunidades. Una de estas guildas, la de los comerciantes de seda de Constantinopla, desarrolló lo que puede haber sido el primer código de responsabilidad empresarial de la historia. El código incluía principios como no aprovecharse de la desesperación ajena, pagar salarios que permitan a los trabajadores mantener a sus familias con dignidad y recordar que toda ganancia excesiva proviene del sufrimiento de otros. Aunque primitivo, según los estándares modernos, este código estableció precedentes que influirían en el pensamiento económico occidental durante siglos. La educación experimentó transformaciones igualmente profundas. Las escuelas cristianas comenzaron a incluir en sus currículos lo que llamaban estudios de conciencia. Clases donde los estudiantes discutían dilemas morales reales y aprendían a aplicar principios éticos a situaciones complejas. Los graduados de estas escuelas se convirtieron en una nueva clase de administradores, conocidos por su integridad y su capacidad para equilibrar eficiencia con compasión. Uno de los desarrollos más sorprendentes fue la aparición de las primeras bibliotecas de sabiduría moral. Estas colecciones especializadas reunían no solo textos religiosos, sino también filosofía griega, sabiduría bárbara y testimonios personales de transformación. La biblioteca más famosa, establecida en Antioquía, se convirtió en un centro de peregrinación intelectual donde eruditos de todo el mundo conocido venían a estudiar la naturaleza del poder, la responsabilidad y la redención. Las mujeres jugaron roles cada vez más importantes en estos desarrollos. Santa Macrina, hermana de algunos de los padres de la Iglesia más influyentes, estableció comunidades donde las mujeres podían dedicarse al estudio y la reflexión moral. Estas comunidades se convirtieron en centros de innovación social, desarrollando nuevos enfoques para el cuidado de huérfanos, la educación de niñas y la mediación en conflictos familiares. El legado de Tesalónica también se manifestó en el desarrollo de lo que podríamos llamar las primeras instituciones de memoria histórica. Las comunidades comenzaron a establecer archivos especiales donde se documentaban tanto los horrores del pasado como los procesos de reconciliación que siguieron. Estos archivos no eran simplemente registros históricos, sino herramientas activas para la educación moral de las generaciones futuras. Una práctica particularmente conmovedora era la ceremonia anual de recordación, donde las comunidades se reunían para leer los nombres de las víctimas de injusticias pasadas, seguido de testimonios de reconciliación y compromisos renovados de proteger a los vulnerables. Estas ceremonias se extendieron por todo el imperio y crearon una cultura de memoria activa que ayudaba a prevenir la repetición de atrocidades. Los efectos llegaron incluso a transformar la diplomacia internacional. Los embajadores romanos comenzaron a incluir en sus negociaciones cláusulas sobre el tratamiento humano de prisioneros y civiles. Aunque el derecho internacional moderno estaba aún muy lejos, estos primeros intentos de establecer estándares morales universales sentaron precedentes importantes. Un tratado particularmente notable, firmado con tribus germánicas en el año 395, incluía una cláusula que decía: ambas partes reconocen que existen límites sagrados que no deben cruzarse en tiempos de guerra y que la protección de niños ancianos y enfermos es responsabilidad de todo líder que pretenda llamarse honorable. Este lenguaje, directamente inspirado en las lecciones de Tesalónica,
se convirtió en modelo para futuros acuerdos. La transformación personal de los individuos siguió siendo quizás el aspecto más poderoso del legado de estos eventos. Miles de cartas y testimonios de la época hablan de personas ordinarias que, inspiradas por la historia de Teodosio y Ambrosio, decidieron cambiar aspectos fundamentales de sus vidas. Un panadero de Roma escribió sobre su decisión de dejar de mezclar harina barata con la buena para aumentar sus ganancias. Una matrona noble documentó su proceso de liberar voluntariamente a todos sus esclavos y convertir su villa en un refugio para familias necesitadas. Estos testimonios nos muestran que el verdadero poder de los eventos de Tesalónica no residía en los grandes cambios políticos o institucionales, sino en su capacidad para tocar corazones individuales e inspirar transformaciones personales. Cada persona que decidió elegir la compasión sobre la crueldad, la honestidad sobre el engaño o la humildad sobre el orgullo, se convertía en un agente de cambio que multiplicaba el impacto original. La historia nos demuestra que incluso los momentos más oscuros pueden convertirse en semillas de extraordinarias transformaciones. Los miles de inocentes que murieron en aquel hipódromo no murieron en vano si su memoria nos inspira a ser mejores, a valorar cada día que tenemos con nuestros seres queridos y a recordar que siempre tenemos el poder de elegir la luz sobre la oscuridad. Porque al final lo que realmente cambió el mundo no fue la masacre en sí, sino la decisión de un hombre de alzar la voz contra la injusticia y la humildad de otro, para reconocer su error y buscar la redención.